finales del 2018 por medio de su obra. Cuando llega a mis manos el exitoso libro, porque ya va en la 11ª reimpresión, el exitoso libro Yo Díaz. Y llama poderosamente mi atención la manera de cómo por medio de la lectura nos muestra a un personaje de la historia, el hombre más controversial que haya gobernado el país, como muchos lo llaman, como un ser humano y sobre todo cómo nos va contando la historia de una manera fluida y ligera, logrando que poco a poco el lector se muestre empático ante los personajes históricos. Posteriormente, tuve el gusto de leer Iturbide, el otro padre de la patria, obra que comentaremos el día de hoy y, ¿por qué no?, al ser cordobesa, me sentí en la necesidad de que él viniera a nuestra ciudad y nos platicara de ella. Invitación a la que él accede amablemente en el 2019 y se lleva a cabo esta presentación en el Museo de la Ciudad. Desde ese entonces y hasta la fecha, Pedro ha seguido escribiendo y nos ha entregado Morir de Pie, Mexicanas que hicieron historia, 1 y 2, Querido Don Benito y recientemente Soy Malitzin. Cabe mencionar que anteriormente Pedro ya había escrito Los pecados de la familia Montejo, México de 3 bandas, entre otros tantos. Así que para nosotros es un gran honor estar esta tarde con un joven escritor que en enero de este año recibió el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana por su libro Mexicanas que hicieron historia, como mejor libro infantil y juvenil. Y para acompañarnos esta tarde, ¿quién mejor que 2 grandes amigos, también estudiosos y conocedores del tema, para disertar sobre esta novela histórica? Es un gusto para mí presentar al doctor Armando Sacramento López Masip, orizabeño de nacimiento y apasionado investigador de la historia de México y sobre todo de Veracruz, promotor cultural e historiador incansable. Fue director de la Casa de la Cultura y ha sido director de Cultura también del Ayuntamiento de Orizaba en diferentes periodos de gobierno. Ha publicado algunos libros como Historia del Templo y Convento de San José, Río Blanco, el legado de los mártires, Río Blanco, cuna del movimiento obrero precursor, Nogales, historia básica, General Ignacio de la Llave, Vida y obra de los padres del Oratorio de San Felipe, y bueno, entre otros libros, y también es coautor y coordinador editorial del libro Memoria y miradas de la consumación de la independencia de México en su bicentenario 1821-2021. El gobierno municipal de Orizaba le entregó en diciembre del 2016 el reconocimiento como ciudadano distinguido en el área de cultura. Es miembro del patronato del Archivo Municipal y presidente del Comité de Contraloría Social pro construcción del exconvento de San José, y es académico de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, filial Veracruz. Cedo el uso de la voz al doctor Armando Sacramento López Masip. Buenas tardes. Saludo con respeto y afecto a la señora alcaldesa Leti López, al maestro Pedro Hernández, a mi amigo Alberto Alejandre y a la maestra Marisol Córdoba, así como a todos ustedes que hoy nos acompañan. Si ustedes no estuvieran aquí, no tendría sentido que hiciéramos esto. Y cuando digo aquí, me refiero a los que nos están viendo también por vía remota. Quiero decirles que
cuando la maestra Marisol Córdoba me hizo la invitación, acepté con mucho gusto. Cuando me dijo el título del libro, y le dije, no lo he leído, y eso fue hace una semana. Pero el reto me lo hizo llegar y lo pude leer en una semana, lo he disfrutado y hoy se los puedo recomendar y hasta se los podría contar, pero no lo voy a hacer porque quiero que cada quien tenga su propia interpretación de lo que Pedro Fernández hizo. Miren, la historia, cuando nos las enseñaron en la escuela, nos la enseñaron de una manera muy fría. Nos daban datos y nos teníamos que aprender nombres, fechas y personajes. Y el examen era así de difícil, pero no hablaban de la parte humana. Me decía uno de mis maestros en la UNAM de historia, me decía, la historia sin contexto solo es pretexto. Y Pedro, de una manera genial, ha hecho una novela histórica respetando, fíjense bien, respetando a los personajes que aquí se incluyen. Él no está inventando nada, está desarrollando su creatividad literaria para hacer una dramatización de un ser de carne y hueso que sufre, que goza, que padece, que es perseguido, que es derrotado, que triunfa, que tiene errores, que tiene aciertos, como son todos los personajes de nuestra historia. A nosotros nos enseñaron que unos son casi dioses y que otros son villanos. Y así los han considerado muchas personas, sobre todo los que no leen. En este libro de 365 páginas y 50 capítulos, no se espanten, porque les acabo de decir que se puede leer en una semana. Y eso entre conciertos y el libro que estamos terminando, el libro que la señora alcaldesa nos ayudó y que vamos a dar a conocer próximamente, los tratados de Córdoba y el bicentenario de la independencia de México. O sea, aún trabajando y haciendo todas las actividades, lo pueden hacer. Voy a compartir con ustedes algunos detallitos del libro, porque lo más interesante de esto es que ustedes lo compren y que su imaginación vuele y se imaginen cómo son cada uno de esos personajes. Él nos habla de un Agustín de Iturbide que nace en una Valladolid en 1873 y de cómo su madre tiene dolores de parto y está sufriendo y es casi un milagro que la señora no muera en el parto y que tenga a este hijo brillante. ¿Cómo? Con fe en Dios y con una partera creyente que va a un convento de los agustinos y pide la capa de un fraile que murió con olor de santidad. Le llevan la capa y la señora hace el alumbramiento como si nada hubiera pasado. Y el niño se logró. ¿Y qué día nació? El 27 de septiembre de 1783, fecha de San Cosme y Damián. Entonces, pues el papá dice que se tiene que llamar Cosme Damián. En fin, detallitos como estos nos lo narra el maestro Pedro Fernández y él va alternando la fecha antigua con algo posterior, porque los historiadores siempre escribimos con riguroso, estricto orden cronológico. Pero él como creador literario fue alternando el pasado muy lejano con el final de la vida de Iturbide a través de unas cartas que Iturbide le escribe a su hijo mayor Agustín. Entonces él se permite esa libertad sin que pierda el hilo el lector. Esto es fantástico. Él logra atrapar al lector. Y uno se apasiona y se pica, y ya me dieron las 12 de la noche y sigo leyendo. Y así me pasó. Y la verdad es cuando se goza. ¿Por qué? Porque lo estamos recreando, nos estamos imaginando cómo era la Güera Rodríguez, cómo nos la pone aquí. ¿De verdad era una mujer así que enamoraba al que lo viera? Al Barón de Humboldt, a Simón Bolívar, Agustín de Iturbide,
¿A cuántos más? Pues yo creo que sí tenía su encanto. Bueno, les voy a mencionar algún pasaje, porque no quiero abusar del tiempo. Hay otros presentadores y el mismo autor va a decirnos algo de su experiencia. Solo compartiré unas frases que especialmente me llamaron la atención. Nos presenta, por supuesto, como idea general, a Iturbide como el otro padre de la patria, porque a nosotros nos enseñaron que el padre de la patria es don Miguel Hidalgo. Pero él inició el movimiento en la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810 y al siguiente año, menos de un año, el 30 de julio de 1811, es fusilado. Ni siquiera vio el final, es más, ni siquiera tenía idea de lo que quería hacer. En el grito de Dolores dijo, muera el mal gobierno, y dijo, viva Fernando VII. Entonces, pues, ¿cuál independencia? En fin, esto es largo de contar. Veamos cómo aborda la historia el maestro Fernández. En el capítulo 27, él lo sitúa en 1824 y le dice a su hijo, esta parte es creatividad total de él, pero basada en hechos reales, y aclaro que se ganó mi respeto el escritor, porque he estado en muchas presentaciones de las ferias del libro en el país, y me han tocado por ahí algunos, no quiero hablar mal de nadie, ni voy a decir el nombre, pero farsantes que enlodan la historia, que inventan cosas macabras, perversas, y ponen cosas que no existieron. No, él es muy respetuoso de la historia. Él nos lleva al momento. Por ejemplo, le dice a su hijo, yo, Agustín de Iturbide, nunca hubiera logrado mis propósitos de no ser por la intervención de María Ignacia Rodríguez de Velasco, de Osorio Barba y Bello Pereira, la Güera, y cuya belleza es tan legendaria que el artista Manuel Tolsá, aquel que hizo la estatua del caballito, esa que se encuentra hoy frente al Palacio de Minería y que antes estuvo en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución, y que hiciera también el convento de San José de Orizaba, al menos el proyecto, dice, usó a la Güera Rodríguez como modelo para esculpir la imagen de la Inmaculada Concepción que hoy puede venerarse en el Templo de la Profesa. Cuando ustedes vayan a la Ciudad de México, el Templo de la Profesa se encuentra en la calle Madero de la Torre Latinoamericana, después del Sambors, que fue el Palacio de los Azulejos, la casa del Conde del Valle de Orizaba. Bueno, la iglesia que encuentren en una esquina, esa es la Profesa. No se la pierdan, entren y ahí van a encontrar esa Inmaculada Concepción. Elegí otro capítulo, también es 1821, y él habla del personaje con el que hizo alianza. Y precisamente apenas el día 9, el lunes 9, el honorable ayuntamiento nos invitó a dar un conversatorio sobre la vida de Vicente Guerrero, y eran casi de la misma edad. Guerrero era de 1782 e Iturbide de 1783. Son los personajes principales, uno representa a los insurgentes y el otro a los realistas. ¿Cuál es el mérito de Iturbide? Bueno, haber logrado la independencia casi sin efusión de sangre, por la vía diplomática más que por las armas. Así que estamos hablando de un personaje con poder de convencimiento a través de la pluma, porque todo fue por carta. Se pudieron ver, pero eso fue ya que se habían estado comunicando por medio de cartas. El día más feliz, así lo describen, el 27 de septiembre de 1821, fiesta de San Cosme y Damián. Ese día cumple 38 años Agustín de Iturbide, y entra junto con el ejército trigarante a la Ciudad de México. Lo reciben, es el día más feliz de este reino, imperio mexicano. La vida ha tratado injustamente a Iturbide, pero él a nadie engañó.
en el plan de independencia de la América Septentrional, que él mismo dice aquí, que él elaboró, y que aunque en la profesa se haya dado la conjura con el padre Matías de Monteagudo, el oidor Bataller y algunos otros personajes, aquí él le da todo el mérito a Iturbide. Ese plan de independencia es el conocido como Plan de Iguala, que analizaron en este lugar hermoso, en este recinto en el que estamos histórico, don Juan O'Donoghue y don Agustín de Iturbide hace 200 años. Así que somos inmensamente privilegiados nosotros de estar en este lugar histórico recordando a estos personajes. Pero ese día más feliz no se hubiera logrado si no se hace aquí en Córdoba los tratados de Córdoba, que son la carta de nacimiento, la del bebé que nace. Y dijéramos que el acta de independencia, pues podría ser cuando lo llevan al registro civil. Pero si no se hubiera dado la carta del nacimiento aquí en Córdoba, que fue elegida por Iturbide, y por eso yo agradezco que el gobierno municipal tenga el busto de Iturbide, porque es de los pocos los lugares en nuestro país donde se lo reconoce a este señor, nuestro libertador. La vida es injusta, tiene su parte triste, porque así fue. Esa guerra de 11 años destruyó el virreinato de la Nueva España, y lo que lograron cuando se fue Juan Ruiz de Apodaca y el mariscal Novela y todavía Joseph Dávila, se llevaron los caudales, dejaron sin dinero a la Junta Gubernativa, y cuando es proclamado Agustín de Iturbide hasta mayo de 1822, el imperio está en la ruina. Y aquí, con lujo de detalles, nos narra cómo consiguen las joyas prestadas para la corona. En fin, yo quiero con esto terminar, con esta frase que dijo Iturbide y que es cierta, cuando estaba en el paredón, después de que injustamente fuera de México y sin que le notifiquen, por decreto lo hacen traidor y cometen el peor asesinato a nuestro padre de la patria. Él dijo lo siguiente: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte les recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudarlos y muero gustoso porque muero entre ustedes. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Y luego besa el crucifijo que le ofrece su padre, el confesor, Antonio Gutiérrez de Lara, y acepta reunirse con Dios, con un verdugo, Felipe de la Garza, a quien él le había perdonado la vida. Así de difícil y de compleja es la historia humana y la historia de México. Viva Iturbide, el otro padre de la patria, y yo pido que el aplauso sea para el autor del libro, para el maestro Pedro Fernández. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, le vamos a ceder el micrófono al maestro José Alberto Alejandre Lara. José Alberto cuenta con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Georgetown. Posee una maestría en filosofía por la Pontificia Universidad San Juan de Letrán. Y es docente en diversas instituciones educativas en Estados Unidos y México. En el 2013 comenzó el estudio de archivos relacionados con Agustín de Iturbide, empezando en los archivos de la Universidad Católica de América. Desde el 2013 ha estado en contacto con el personal de los archivos y ha documentado lo que tiene cada caja y carpeta. Revisó y estudió el Plan de Iguala, de donde ha obtenido importantes notas y conclusiones
que se encuentra documentando en un artículo que actualmente está escribiendo. En junio del 2013 digitalizó el archivo de Iturbide y en marzo del 2018 digitalizó en el 95% del archivo de Iturbide de la Universidad Católica de América. Ahí, él dice, descubrí varias cosas desconocidas sobre los Iturbide. Ha investigado en el convento de la Visitación la vida de la emperatriz Ana María Huarte de Iturbide y especialmente en los últimos años, en donde está enterrada junto con varios príncipes de Iturbide. Incluso ha acudido a la propia cripta con muy buena compañía. También ha visitado los retratos imperiales que se están restaurando actualmente en el Museo de Arte de Filadelfia. Ha visitado y documentado el tiempo que la emperatriz y la princesa Margarita estuvieron en el convento de la Visitación, y el convento tiene un retrato de la emperatriz que fue pintado por un artista sureño mientras la emperatriz vivía en Washington. Y además, bueno, Alberto es un estudioso y apasionado de la historia de Iturbide porque ha descubierto nuevos documentos en otros dos archivos que los historiadores interesados en Iturbide han pasado por alto. Así que, bueno, pues es un gusto contar con la presencia de el joven también, Alberto Alejandre, que tiene muchísimo que contarnos. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias. Voy a ser breve. Bueno, efectivamente, esta no es la primera vez que tengo el gusto de ver a Pedro. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha bien? Pégate un poquito más. Voy a poner... ¿Ya se escucha mejor? Ah, bueno, tengo que hablar muy de cerca. No es la primera vez que tengo el gusto de ver a Pedro. Tuvimos la oportunidad de vernos hace 2 años en una mesa redonda que se hizo sobre la historia de México, sobre el bicentenario de la independencia en la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias por lo que habías mencionado. Sí, he pasado muchos años investigando qué pasa con los Iturbide después de que tan inicuamente fusilan al primer emperador de México. La familia se exilia en Washington, D.C., donde yo actualmente vivo y donde ahí estudié, en la misma universidad, de hecho, que el príncipe Agustín de Iturbide y Green, último nieto de Agustín de Iturbide y Aramburu. Bueno, esa ha sido mi obsesión, en verdad, y debo decir que la gente que me ha ayudado a encontrar otros archivos son las personas que me he topado. No he sido solo yo, sino he puesto a otras personas a investigar y me dicen deberías ir acá y allá, etcétera, y es así como me he hecho de más documentos. Bueno, este libro yo creo que es uno de los mejores libros que se ha escrito de Iturbide por 2 razones fundamentales. La primera es que Pedro nos presenta un Iturbide humano, un Iturbide muy humano. En el pasado, Iturbide ha sido rehén de 2 visiones, ¿no? Principalmente la oficialista, que lo ha pintado como un traidor y ha sido víctima de una lista de adjetivos y una lista muy larga de adjetivos y por otro lado una lista muy corta de hechos. Otra cosa que ha hecho Pedro, además de humanizar a Iturbide, es que nos ha dado por fin una historia en una novela donde Iturbide no aparece como un villano. Iturbide aparece como un hombre que en su momento de la historia respondió, le tocó vivir un momento tan interesante de nuestra historia y marca para siempre a México. Yo quería también mencionar que lo que ha hecho Pedro es algo que muchos autores han venido haciendo. Desde el 2009, 2008, cuando nos estábamos preparando para
y lo digo entre comillas, el bicentenario de la independencia de México, pues no sabemos que México no se independizó en 1810. Ya varios escritores, incluso Conaculta, empezaron a publicar muchos libros defendiendo, o más bien promoviendo, o dando a conocer la verdadera historia de México, ¿no? La Conaculta, por ejemplo, tradujo del inglés al español el libro Iturbide de México de William Spence Robertson, una gran obra, de hecho, pero imagínense, no fue hasta 2008 que ese libro se tradujo al español, siendo que ese libro se había escrito a mediados del siglo XX. Iturbide es un personaje tan importante en México, pero tan importante, y el título que Pedro le da a su libro es Iturbide, el otro padre de la patria. Creo que es un título en el que está dando a entender que si bien hay gente que cree que Hidalgo es el padre de la patria, pues tendremos otro que es Iturbide, ¿no? En lo personal, creo que Iturbide es el único padre de la patria. Es el único padre de la patria. Hidalgo nunca quiso separarse de España. Para mí, Hidalgo no es padre de la patria. Entonces, la oportunidad por fin que tenemos de un autor de presentarnos a Iturbide como fue, desde luego en una novela y desde luego tomándose las libertades que una novela debe tomarse, creo que es una gran oportunidad para los mexicanos de una manera muy accesible acceder a este Iturbide, y creo que este es un gran libro para empezar a descubrir quién verdaderamente fue Iturbide, ¿no? No es nada seco el libro está escrito donde te jala, pero después de este libro creo que todos debemos darnos a la tarea de escribir libros que sí, efectivamente son mucho más secos, pero que nos explican las matices de esos momentos tan importantes de Iturbide y de México. Otra cosa muy importante, y después de leer este libro, yo espero que todos ustedes puedan entender que la historia de México requiere de una profunda reflexión que no hemos tenido. Creo que mucho de las deformas y las reformas que México ha sufrido en los últimos 200 años son un producto de una manipulación de nuestra historia y de la incapacidad que hemos tenido como mexicanos de decir lo contrario a lo que un gobierno bastante opresivo nos dijo que era, ¿no? En este libro, por ejemplo, imagínense, Pedro nunca pudo haber, hace 50 años Pedro no hubiera podido escribir este libro, no lo hubiera podido, o sea, lo hubiera escrito, pero hubiera sufrido por ello, ¿no? Hoy lo escribe y ahora lo halagamos y lo felicitamos, ¿no? Pero hace 50 años esto no hubiera sido posible. Hoy en día, gracias a Dios, ya vivimos en un México donde hay muchísima más libertad de expresión, y creo que es muy bueno usar esa libertad para retomar la verdad de nuestra historia y reivindicar a Iturbide como lo que es el padre de la patria. Finalmente quiero decir que nosotros como cordobeses, y la mayoría de aquí lo somos, debemos también saber que uno de los motivos que el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba y el Acta de Independencia quedan en el olvido es precisamente porque ha sido parte de esa necedad, o yo diría más bien esa maldad, de pintar a Iturbide como un traidor, como un villano de la historia, y en hacer eso necesariamente quedamos también igual a Córdoba y el Acta de Independencia, quedamos hechos también a un lado de la historia. Finalmente, recordar que quería leer una parte de lo que escribió Pedro, pero ya creo que es hora de que Pedro hable. Sí quiero recordarles una cosa a todas las personas que a veces nos encontramos debatiendo, defendiendo a Iturbide. Iturbide es un legítimo emperador ungido por dos obispos, coronado en la Catedral Metropolitana de México en 1822, e Iturbide es el primer jefe de Estado y el primer jefe de gobierno del México independiente. Para retomar eso, cuando a los niños les enseñan quién es el primer presidente de México, deberíamos de mejor enseñarles quién es el primer jefe de Estado, y es Iturbide, ¿no? Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a la alcaldesa. Bajo su administración hemos ya logrado presentar 8 libros que la alcaldesa ha promovido
ya sea con recursos de nuestro municipio junto con recursos del Estado. Ha impulsado 8 libros que se están presentando este mes. Así es que muchísimas gracias, Leti. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nuestro bicentenario, porque por fin vamos a vivir un bicentenario como debemos vivirlo, vamos a vivir un 24 de agosto como debemos vivirlo. Estén al pendiente, no se ha publicado nada, pero les aseguro que el 22, el 23 y el 24 de agosto, Leti se ha encargado de que sea muy hermoso. Muchísimas gracias al doctor Armando, mi padrino, con quien ingresé a la Academia Nacional de Historia y Geografía. Pues, estimo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Córdoba, sin duda, es un municipio muy privilegiado al contar con un centro histórico tan significativo en la independencia. Agradecemos a la familia Ríos Bernal por permitirnos estar en este lugar y tener el gusto de escuchar al autor del libro de Iturbide, El otro padre de la patria, en este recinto tan significativo para todos nosotros y para el país. Pedro, lo que platicamos hace 2 años y el sueño que teníamos se nos hizo realidad. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Lo soñamos y lo planeamos mucho tiempo. Ay, creo que ya me toca. Pues bueno, estoy muy feliz, muy contento de estar aquí por los 200 años de los Tratados de Córdoba, por los 200 años de la consumación de la independencia y digo, después del año que tuvimos, que todavía estamos padeciendo de toda esta pandemia, que nos demos la oportunidad de juntarnos aquí para hablar de historia y para hablar de cultura, que son actividades que nunca se consideraron esenciales y los que nos dedicamos a esto, pues sí, sufrimos un poquito. Es muy triste porque estábamos todos en la casa y pues era, ¿qué vamos a hacer? Hubiéramos difundido libros y series y películas culturales y de historia para poder aprender más, pero bueno, soy yo. Estoy aquí 2 años después de que se presentara este libro. Ya va, cuando lo publiqué, me acuerdo que en la editorial me decían así como de, no, ¿y quién va a querer leer de Iturbide? Iturbide nadie lo conoce. Y entonces nos pusimos a revisar el mercado editorial y nos dimos cuenta de que no había una novela de Iturbide en el mercado, porque la gente no conoce a Iturbide. Porque como bien acaban de decir, de repente, como nos enseña la independencia de México, es medio aparece Iturbide al final, medio firma los Tratados de Córdoba y luego corte A, llega a Guadalupe Victoria y así nos lo aprendemos. Y cuando te pones a ver los años dices, pues aquí faltan como 4 años, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Y ha sido un intento sistemático por borrar a Agustín de Iturbide. Entonces, cuando le planteé esta novela a la editorial y todo el mundo decía que nadie iba a leer la novela, ya que estamos 8 reimpresiones después, me quedó claro que tenía que humanizar a Iturbide, porque cuando escribí la novela de Porfirio Díaz yo estaba partiendo del hecho de que había una imagen general de Porfirio Díaz como dictador y tenía que humanizarlo a partir de esa imagen general. Cuando empecé a escribir el libro de Iturbide me di cuenta que la gente no conocía a Iturbide. No sabían quién era, no sabían de dónde había salido. Si acaso medio se había luchado ahí en el ejército realista, pero ni siquiera entendían sus razones, no entendían a este Iturbide, porque no entendemos la guerra de independencia. O sea, para empezar no entendemos que es una guerra, y una guerra civil, y una guerra muy cruel, y una guerra muy sangrienta, y yo quería representar todo eso. Y para mí Iturbide es el personaje perfecto para representar todo eso, porque es el único protagonista que dura los 11 años de la guerra. Es el único. Hidalgo está un par de años, Morelos está 3 o 4 años, Guerrero destaca hasta el final. O sea, todos están 2 o 3 años y o los fusilan o toman un indulto, desaparecen. Incluso Calleja está nada más como en la mitad de la guerra. El único que está la guerra completa, el único que es protagonista, que está desde el principio hasta el final, es Agustín de Iturbide. Y nos guste o no, fue protagonista, y nos guste o no, pactó con Guerrero,
y pactó con la iglesia, y pactó con Juan de Donojú, y entró a la capital el 27, y firmó el acta el 28, y es el libertador. Y nos guste o no, esos son los hechos. Podemos cuestionar sus acciones, podemos asumir sus propósitos, eso es lo que hizo. Ese es Agustín de Iturbide. Entonces, más allá de estos hechos, pues sí, yo sí quería conocer sus razones y quería ir mucho más allá. Y entonces encontré, empezando luego la investigación, su manifiesto al mundo. Y su manifiesto al mundo es un documento que él escribe en el exilio para contar su propia historia. Es un manifiesto que escribe para defenderse de lo que están diciendo de él. Y ahí están sus razones. Ahí está claramente cuando dice, no es que no quisiera la independencia, más bien no quería una guerra civil. O sea, yo sí quería la independencia, nada más no quería que un cura loco, porque además al padre Hidalgo se le bota el coco a los pocos meses de haber hecho el grito, y entonces empieza a hacer degollinas y a hacer masacres y empiezan a haber unos ríos de sangre espantosos, porque pierde completamente control de su ejército, y entonces todo el mundo está asustado, incluyendo a Agustín de Iturbide, y entonces dice, o sea, tenemos que parar esto. Entonces había muchos soldados realistas que no es que estuvieran en contra de la independencia, simplemente necesitaban parar esta guerra civil que estaba pues ensangrentando a todo México. Entonces entendemos a ese Iturbide. Es más, Hidalgo e Iturbide se conocían. Los dos eran amigos en Valladolid, eran primos lejanos. Una de las primeras acciones que hace Hidalgo al dar el grito de independencia es ofrecerle un puesto a Iturbide. Iturbide luego lo rechaza. Y sí, ahorita podemos pensar, pues, si hubiera tomado el mando, si hubiera tomado el puesto que le hubiera ofrecido Hidalgo, lo hubieran matado al año y hoy sería un héroe, ahí estaría junto a Allende, pero pues no, o sea, para Iturbide era muy claro, hay que detener este derramamiento de sangre. Y entonces se ve que toma una postura desde el principio, de decir, vamos a parar todo esto. Y es la misma postura que va a continuar durante los 11 años, es la postura de tratar de salvar, por un lado tratar de salvar vidas, y por el otro lado, pues sí, hace la guerra de una forma muy sanguinaria. Lo van a leer en el libro por el caso de unas mujeres que tenían por ahí en Guanajuato, que no terminó muy bien. Pero era como se estaba haciendo la guerra. Cuando a él le reclaman esa crueldad, la respuesta de Iturbide es, pues yo estoy haciendo la guerra como me la están haciendo, o sea, y estamos en una guerra de guerrillas, aquí cada quien está siguiendo sus propias reglas y pues yo la tengo que seguir porque si no me matan. Entonces, fuera de esa crueldad en la que estaba tratando de contener pues esta guerra civil, él sí ve un valor en la vida, él sí quiere tratar de mantener esta parte de paz y esta parte diplomática, y finalmente es lo que lo vamos a ver después, cuando le toca a él ser ya el protagonista al final y lo mandan a combatir a Guerrero, y es cuando empieza toda esta negociación, que por cierto las cartas con las que se cartea con Guerrero, que las originales están en el libro, que son una joya, porque los dos están reclamando cosas, y que por cierto Vicente Guerrero está ganando la discusión, pero finalmente encuentran puntos de acuerdo. Y eso es de lo que toma Iturbide para decir, ok, queremos lo mismo, vamos a sentarnos a platicar, independientemente de que se hayan dado un abrazo o no se hayan dado un abrazo, el punto es que se sentaron a platicar y descubrieron que tenían puntos en común. Y que Iturbide, porque ahora les encanta decir a ciertos personajes, no voy a decir nombres, que Iturbide engañó a todo mundo cuando quiso hacer un imperio. O sea, si uno lee el Plan de Iguala y si uno lee los tratados de Córdoba, es muy claro. Iturbide está buscando un imperio, y las personas que se adhirieron al Plan de Iguala y que apoyaban los tratados de Córdoba estaban buscando un imperio porque era la única forma de gobierno que conocíamos. Ahorita decimos, no, es que la república y la democracia, no, o sea, lo único que conocíamos era la Nueva España, no conocíamos otra forma de gobierno. La forma transicional más sencilla para el México independiente era un imperio fuerte. Y eso es lo que Iturbide estaba proponiendo, y a eso se adhirieron
por eso tenemos un imperio, por eso es tan importante el primer imperio mexicano y por eso tenemos que respetarlo como tal. Digo, por supuesto, pues no importa quién hubiera gobernado, nos hubiera ido fatal, porque pues se le debía dinero a todos los ejércitos, tanto a los que habían quedado en el gobierno como a los insurgentes. El país estaba quebrado, completamente quebrado, por cierto, una deuda que va a acabar pagando Porfirio Díaz 80 años después. O sea, 80 años después. Entonces, pues sí, era obvio que la forma de gobierno, o sea, el emperador iba a caer de alguna u otra forma, precisamente porque todo estaba todavía muy revuelto. De hecho, había una frase en la época de cuando se pagan los sueldos, se apagan las revoluciones. Era muy común en varios países y claramente era lo que pasaba en México. No se pagaron los sueldos, no se apagó la revolución. Iturbide va a tomar este acto valiente de renunciar y de irse a Europa. Pero dentro de toda esta narrativa que es pública y que conocemos, pues también quería yo contar precisamente, y siempre lo he querido hacer así, esta parte humana, esta parte de sí, pero estaba su esposa, estaba su padre. Cuando lo mandan a combatir a Guerrero se le muere su mamá, o sea, todo ese tipo de cosas que van formando al personaje, que son parte importante de su biografía. Y yo creo que esta parte familiar, durante muchos años los historiadores, digo de todos los personajes, lo han dejado al pie de página, así como de, la esposa, ahí está la esposa. Entonces, la esposa era una mujer muy importante, sus padres eran de las personas más ricas de Valladolid. Me queda claro que Iturbide y ella se querían lo suficiente para que ella se la viviera embarazada toda la guerra de independencia. Entonces, pues había algo ahí. Y que Iturbide quería muchísimo a sus hijos. La última carta que aparece, o sea, porque como dijo el profesor, hay cartas de Iturbide a sus hijos que son medio ficción, medio no, porque sí retomo frases de que Iturbide usó en cartas o en su manifiesto al mundo, pero los mezclo un poquito con lo que yo estoy escribiendo. Pero la última carta que aparece en el libro sí es una carta real, es la carta que Iturbide le escribe a su hijo antes de regresar del exilio, y me parece una carta hermosa, porque es una carta donde le está reflejando el amor que le tiene a su hijo, donde le está pidiendo que cuide de esta familia. O sea, Iturbide sabe que puede no volver. Iturbide regresa a México porque escucha que hay un intento de reconquista y para él es importante volver. Él no sabe si va a sobrevivir a ese intento de reconquista, que bueno, finalmente lo acaban fusilando como traidor. Pero la carta que le escribe a su hijo es una carta de despedida, es una carta de no te voy a volver a ver. Y es una carta que me parece sumamente hermosa, sumamente profunda y que refleja a ese Iturbide humano, que no al sanguinario, no a que siempre está posando para las pues estas pinturas de emperador. O sea, es un Iturbide completamente humano, es un Iturbide padre. Quería yo que vieran al Iturbide padre, al Iturbide hermano que está cuidando a su hermana solterona, a este Iturbide hijo que cuando se va al exilio se despide con lágrimas de su padre porque nunca sabe que no le va a volver a ver, a este Iturbide que le cuesta ir a la guerra cuando se le acaba de morir su madre, pero al mismo tiempo este Iturbide que no nada más llega y se sienta y escribe el plan de independencia de la América septentrional, sino que es un Iturbide que se va nutriendo de todas las ideas de la época, que claramente, aunque no está muy de acuerdo con Morelos, se sienta a leer su documento, se sienta a leer los sentimientos de la nación, y los sentimientos de la nación finalmente también nutren el plan de Iguala. Entonces, ideológicamente Iturbide sabe de dónde se está construyendo, él está leyendo de todo, él está al corriente de todo lo que se está diciendo por todos lados, él también escucha esta idea de que la Nueva España es una hija que ya maduró, que tiene la edad suficiente para independizarse de la madre España, que también es una idea muy común de la época, y de ahí viene la frase de la madre España, pero que al mismo tiempo no puede dejar de sentirse español. Y es algo también muy común que va a pasar con los primeros años del México independiente, es decir,
De repente se separa el país, se independiza el país de España, todos aquí se sentían españoles porque pues nos gobernaba de todas maneras el rey de España a través del virrey, y de repente ya somos mexicanos, pero al mismo tiempo nos sentimos españoles, pero o sea, es una patria que con personas divididas que no saben hacia dónde hacerse, y Iturbide representa ese momento. Iturbide sabe que para una forma de ahuyentar ese sentimiento es crear esta nueva patria, y entonces es cuando propone el escudo nacional, cuando propone los colores de la bandera. A Iturbide le debemos la bandera. Yo no sé de dónde salió esta idea loca de que Morelos se comió un día una sandía y se le ocurrieron ahí los colores, o que la esposa de Guerrero se puso a bordar como si fuera la bandera gringa. O sea, nuestra bandera es propuesta de Agustín de Iturbide. O sea, nuestro primer himno nacional es propuesta de Agustín de Iturbide. Nuestros primeros símbolos de identidad son de Agustín de Iturbide. Y aquí lo estamos olvidando, o sea, se lo olvidó durante muchísimos años. O sea, tanto así que la estrofa del himno nacional que habla de él, la quitamos, y hace 50 años si la cantabas en la calle te metían en una cárcel militar porque pues Iturbide estaba vetado en la historia y no podíamos hablar de él. Entonces sí, es bastante triste lo que hemos hecho con este personaje. Yo, después de escribir la novela, me quedo con este Agustín de Iturbide que vive los últimos años de la Nueva España, que vive las reformas borbónicas, con este Agustín de Iturbide que busca algo más, que llega al ejército, que se vuelve amigo o conocido de Allende, que sabe que es pariente de Hidalgo, que sí quiere el bienestar de la América septentrional, como muchísimos soldados realistas, que al final se aprovecha del momento para lograr la independencia, porque si no hubiera sido él, lo hubiera aprovechado el primero que hubiera pasado. El campo estaba justamente sembrado para que eso germinara. Él se dio cuenta, él tuvo la habilidad de darse cuenta, él tuvo la habilidad de negociar con las personas que tenía que negociar. Él tuvo el valor de hacer lo que nadie más había hecho, sentarse aquí con un virrey y decirle, mira, esto es lo que se va a hacer. Nadie en la guerra de independencia se había sentado con un virrey a decirle, esto es lo que vamos a hacer. Lo hizo Iturbide. Y con este hombre que intentó formar el primer gobierno real y legítimo que ha tenido en México. Y a mí me gusta, nada más para cerrar, mi frase favorita de Iturbide, que creo que sigue vigente y creo que tenemos que reflexionar sobre ella muchísimo. Yo ya les enseñé el modo de ser libres, a ustedes les corresponde el de ser felices. Y esa frase debería estar en letras de oro en algún lado claramente, pero no lo está. A ver si regresamos a Iturbide al Congreso, porque luego lo arrancaron. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como anuncié en Iguala. Ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el modo de ser felices. Así. Esa frase debería estar en letras de oro en algún lado. Entonces, yo creo que ya estamos bastante grandecitos para andar borrando personajes de la historia, para hacerlos sobrehumanos o infrahumanos, porque al final eso les quita completamente la humanidad. De entender de dónde vienen estos personajes, para entender sus decisiones, para entender sus pensamientos. Vamos a dejar de hablar en términos de héroes o villanos, por favor. Vamos a cuestionar la historia y vamos a crear una nueva narrativa. Yo creo que si creamos una nueva narrativa podemos dejar de tener heridas sobre un pasado que nos inventaron, que no es real, y finalmente así vamos a poder construir un nuevo futuro. Sigamos promoviendo este tipo de libros. Creo que la ficción histórica, y siempre lo he dicho, es un excelente lugar para interesarnos sobre personajes o sobre situaciones de nuestra historia y de ahí saltar a textos, a ensayos, incluso a buscar, ahora que se están digitalizando tantos documentos,
tantos libros viejos, de seguir buscando esa información por nosotros mismos, al menos por el interés. Yo siempre digo que luego la historia es chisme porque luego uno encuentra cada historia que, bueno, se vuelve interesante y uno quiere seguir investigando cada vez más y cada vez más. Entonces, pues espero que nazca de Iturbide, de que la lectura de mi libro, ese querer saber más sobre este personaje, sobre los tratados de Córdoba, sobre el primer imperio mexicano y nuestro primer emperador, que nos guste o no, nos dio patria, nos dio entidad y nos dio independencia. Muchas gracias. Ahora quisiéramos pedirle a nuestra señora alcaldesa, la señora Leticia López Landero, sea tan amable de darnos un breve mensaje. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me quiero dirigir directamente a nuestro escritor que hoy se encuentra aquí, porque verdaderamente me siento muy halagada de recibirte aquí en esta ciudad de Córdoba, histórica, heroica y con aroma a café. Decirte que gracias por aportarle a la vida, gracias por hacerlo de una manera especial, sensible y humana, porque ahorita que estaba escuchándote, escribía lo que yo veía en ti, y eso es lo que tú has transmitido, y lo más hermoso de todo es que lo has hecho en un idioma que no es nada más para un público en específico, sino para los jóvenes, que eso es una gran aportación. El contaminar a los jóvenes de esa lectura, atraparlos de la manera que tú lo haces, nos ayuda muchísimo a todos, porque de esa manera nos damos identidad. Y qué hermosa manera de hacerlo de una manera tan cálida y tan humana. Muchas gracias por estar aquí. Tú eres casi nuestro padrino porque son 8 libros que se van a presentar y tú eres el primer escritor que hoy nos honra con su presencia. Muchísimas gracias de corazón. Gracias, doctor, también por acompañarnos. Gracias, Alberto. Gracias, Marisol, y a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Muchas gracias. Y antes de pasar a algunas preguntas, quisiéramos pedirle, señora, si nos hace el honor de entregarle a nuestro invitado del día de hoy, a nuestros invitados del día de hoy, un simbólico reconocimiento. Agradezco mucho, qué pena otra vez. Maestro, antes de que estemos lejos. Bueno, antes de concluir tenemos espacio para 3 preguntas que el público quisiera realizar. ¿Quién dice yo?
Ahora les toca a ustedes participar. Si alguien tiene alguna duda, algún cuestionamiento también, este es el momento. Ahí hay un señor. Si alguien nos ayuda con el inalámbrico. ¿Nos ayudan con el micrófono? Sí, buenas noches. ¿Por qué los tratados de Córdoba no es una fiesta nacional? Ay, Dios mío, ya me va. ¿Por qué no es una fiesta nacional? Porque cuando se politiza la historia se vuelve polémica. Y no es una fiesta nacional porque Iturbide, lo tratado y el plan de Iguala dan una monarquía constitucional. México nace una monarquía constitucional, no nace una república. Los republicanos, de hecho, era una facción muy pequeña y radical en inicios de la vida independiente. En 1921, cuando se empieza a vilificar ya oficialmente a Iturbide, es problemático que hayamos nacido una monarquía constitucional. Es problemático la llegada de Maximiliano y Carlota, ¿no? No entendemos por qué Maximiliano y Carlota. Maximiliano y Carlota es muy sencillo. México era una república, era una monarquía, y Maximiliano y Carlota es el intento de restaurar la monarquía en México, porque la república nos dio 40 años de inestabilidad política, de inestabilidad económica, la incapacidad de unir a un país ante la invasión estadounidense que eventualmente nos llevó a perder la mitad de nuestro territorio. La monarquía es algo antitético a la república que Juárez restaura o impone nuevamente, y también es antitético al republicanismo del siglo XX. Entonces, como repito, dije desde un principio, cuando la historia se politiza se vuelve polémica, y entonces hay que acabar con Iturbide, hay que acabar con la idea de la monarquía, hay que todos ellos son malos y nosotros republicanos somos buenos. Por eso el Tratado de Córdoba no es una fiesta nacional, por política, pero estamos trabajando para hacerlo. Pero bueno, por eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera preguntarte por qué el otro padre de la patria. No, a lo mejor llegué tarde, a lo mejor no te entendí. El otro padre de la patria. Se supone que es el padre de la patria porque viene de las cuestiones religiosas. Acá vemos a un hombre, Iturbide, vestido de, pues podríamos decir, de soldado, de representante de la monarquía española. Pues Hidalgo también quería la monarquía española, por eso grita viva Fernando VII. No, lo que yo planteaba y lo que yo creo es que podemos tener una visión mucho más amplia de nuestra historia y decir que todos estos protagonistas de la independencia contribuyeron a que se pudiera consumar. Entonces, llamar a Hidalgo el único padre de la patria le está quitando también pues su lugar en la historia a Allende, a Aldama, a Abasolo, le está quitando su lugar en la historia a Morelos, que escribe Los sentimientos de la nación, que es un documento hermosísimo y que se plantea por primera vez, ya, o sea, en Los sentimientos de la nación, no en el grito de Dolores, un México independiente, una patria independiente. Tampoco le podemos quitar su mérito a Guerrero, y evidentemente al que menos le podemos quitar su mérito es a Agustín de Iturbide. Entonces, si pudiéramos ampliar nuestra visión y tener varios padres de la patria y enriquecer toda esta parte de la historia y aprender de todos estos personajes, creo que podemos llamarlos a todos padres. Pero si nada más pudiéramos tuviéramos que reducir la lista y no queremos quitar a Hidalgo como iniciador, entonces lo justo sería que pusiéramos a Iturbide como el consumador de la independencia, porque también es padre de la patria. Sí, claro. Tenemos otra pregunta.
Hola, buenas tardes. Pedro, me da mucho gusto saludarte, como siempre leerte. Soy Marilú López Vaca, soy profesora. Hace pocos años la alcaldesa y yo éramos estudiantes y en ese salón escuchábamos una historia de bronce ahí y nos ponían a los buenos y a los malos y seguramente ella se va a acordar cómo nos enseñaron esa historia. Y perdón, Agustín de Iturbide nunca se mencionó en esa historia ni en ese salón de clase hace poquitos años. Hoy me da mucho gusto y aquí están mis alumnos, aquí está el señor Esquivel, Nicolás, Gregorio, Fátima, Rachel, que hoy ya están viviendo en otra escuela, en otro mundo en el que la alcaldesa y yo no estuvimos, pero que hay un gran esfuerzo de hacer una historia más humana, más creíble, menos ficción. Y yo quisiera pedirte, Pedro, ¿qué es lo que le dirías a estas generaciones que están aquí en Córdoba, que están creciendo y que te están viendo por esa red? ¿Qué es lo que le dirías a estos niños y jóvenes de esta Córdoba del siglo XXI? Muchas gracias. Les diría que son sumamente afortunados de poder estar viviendo en estos tiempos, porque yo también crecí con una historia oficial. A mí también me hacían aprender fechas y decían, estos personajes son héroes y estos personajes son villanos. Y era lo único que podíamos saber. Y si yo no hubiera tenido abuelos que me hubieran platicado la historia, y si no hubiera tenido una abuela que me hubiera sentado a ver El vuelo del águila y La antorcha encendida y Senda de Gloria y los documentales de Clio y todas esas cosas que no iban de acuerdo a lo que decía la historia oficial, pues no estaría yo aquí contando todo esto. De hecho, casi repruebo Historia de México, porque yo iba a contar todo lo que lo que aprendía en los libros, lo que me contaban mis abuelos, y como no iba de acuerdo con la historia de bronce, pues sí, o sea, acababa muy mal con mis maestros. Entonces creo que tienen una gran oportunidad de aprender la parte humana, de entender la historia como nosotros no la tuvimos, y ojalá aprecien estos tiempos de libertad, sigan cuestionando la historia y sigan compartiendo todo lo que aprenden a las siguientes generaciones, porque un día les va a tocar estar aquí hablando de su momento favorito de la historia o presentando un libro, y van a saber que fue gracias a esos maestros que les enseñaron a amar la historia de México y a querer a los personajes sin ser héroes o villanos. Pues muchas gracias, Pedro, por este momento, por esta tarde. Muchas gracias al público que nos está acompañando. Como bien lo dijo la maestra Marilú, tienes a tus seguidores entre el público. Agradezco también y saludo al director de Educación y Cultura del Ayuntamiento, el licenciado Jorge López, que nos acompaña. Y agradezco la presencia de todos ustedes y los invitamos a que nos sigan acompañando en las próximas presentaciones de libros y en los eventos que tenemos. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, señora. Muchas gracias.